que ver con el diagrama de causa-efecto, o conocido más como la espina de pez, o también le llaman el diagrama de Ishikawa, que es el autor que planteó este método. Básicamente tiene que ver con la estructura que tiene la estructura ósea del pez, ¿no es cierto? Miren, aquí está la cabecita y estas son sus costillitas, ¿no? Entonces, y esta es la colita. Entonces, la forma de cómo está la estructura de pez de la espina, pues de la espina, esto le llaman la espina, ¿no? Entonces, pasa que el análisis va de un punto a otro, ¿sí? Se empieza acá y luego se analiza qué es lo que puede pasar. Para eso vamos a ver ahora estrictamente cómo es la estructura ya de análisis del método, esto de la causa-efecto o la espina de peso, el diagrama de Ishikawa. Por un lado, tenemos a la causa, que vendría a ser el cuerpo, ¿no es cierto?, del pez, ¿sí? La causa, o las causas, como diremos ahora, las causas que podrían generar este problema. Y por el otro lado, la cabeza, ¿sí? Que es a donde más o menos se dirige esto, va a ser el efecto o el problema ocasionado. Este análisis es importante, colegas, porque que a partir de este análisis vamos a ir encontrando aquellas posibilidades, razones variadas que hacen que un problema se dé. Normalmente nosotros, ya cuando estamos en lo cotidiano, normalmente nosotros vemos el efecto, es decir, el problema. Esto es lo que a nosotros nos hace corretear, digamos, ¿no? O sea, el problema, se ha roto, ha pasado esto, se ha caído, se ha quemado, ¿no? Eso es lo que normalmente nosotros vemos, ¿no? Y la idea a partir de este análisis es buscar qué pudo haber pasado para que se dé ese problema, qué pudo haber ocasionado un efecto, cuáles son las causas de ese efecto o de ese problema. Sin el ánimo de pecar de policía ni nada de eso, acá lo que vamos a empezar a ver es qué es lo que pudo haber pasado. Ahora, en la estructura, apreciados amigos, vamos a notar nosotros que hay varias causas. Una, que sería la troncal, que es lo que nosotros a veces empezamos a analizar, ¿no? O sea, no nos damos cuenta y simplemente pensamos que hay una sola razón, ¿sí? A partir de este análisis, lo que vamos a notar es que esa causa que nosotros pensamos que está determinado de causas menores o tienen áreas, digamos, ¿no? Y ahí vamos a notar, por ejemplo, algunas que vamos a ir poniendo en recuadrito acá. Por ejemplo, una de las razones o una de las causas para que exista un problema pueden ser debidas a la acción humana, es decir, el operador, el personal de mantenimiento, el auxiliar, el jefe, ¿no es cierto? O sea, alguien que tenga que ver con eso, que sea una persona en realidad, el hombre, ¿no es cierto? Ahora, cuidado, vivimos unas épocas en las que a veces decir solo hombre, algunos ya se ofenden. O sea, recuerden que así está la literatura, el lenguaje, ¿no? La estructura literaria. Entonces, una persona, digamos, ¿no? Un ser humano, que sería la razón, una de las razones del por qué puede haber un problema. La otra va a estar marcada, por ejemplo, por las máquinas, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
la forma que tiene la máquina, el diseño, qué sé yo, el qué hace esa máquina, etcétera. La máquina misma, ¿no? Puede ser una causa. Eh, una máquina que no está en un lugar correctamente instalado, en fin. O ya tiene fallas, ya es muy antiguo, ya vamos a ver. El otro, el entorno, ¿sí? ¿Qué es el entorno? Es lo que decimos el contexto, ¿no? Con mucha humedad, poca humedad, no sé. El entorno, ¿no es cierto? El entorno que tendría que ser, por ejemplo, qué es lo que está alrededor, ¿no es cierto? No hay ventilación, etcétera, mucho polvo, varios factores que hacen al entorno en el que está trabajando esa máquina, digamos. Luego, habrá otras razones, por ejemplo, material. Si estamos hablando, no sé, de producción de ladrillos, digamos, puede que una de las razones sea la materia, ¿no es cierto? La materia prima, por ejemplo, a saber, digamos, eh, el material con el que se hacen los ladrillos, ¿no? Por ejemplo, puede ser ese barro, esa greda, no sé cómo, la arcilla, ¿no? Puede tener ciertos contaminantes que no permiten hacer muy bien la elaboración de ese ladrillo, en fin. Otra causa puede ser el método, que quiere decir la forma de cómo trabajamos, ¿sí? Puede que la forma de cómo trabajamos no sea la adecuada. Puede que nos han dicho que hagamos paso uno, paso dos, paso... Probablemente no es eso, ¿no? Probablemente es el 2, es el uno, el 3 es el 7, una cosa. ¿Sí? Que hay que trabajar en el método de trabajo, en la forma de cómo hacemos el trabajo. Habrá que modificar probablemente, ¿no? Y otro factor es las medidas, ¿sí? Em, ¿Cómo hacemos la medición para evaluar, para saber cómo estamos? ¿Tenemos algún tipo de métricas para identificar algún tipo de error o para establecer que estamos por buen camino, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos las causas, digamos, principales que hacen a un problema. Pero una causa principal también puede deberse a subcausas, es decir, causas menores que están dentro de ese grupo, ¿sí? Por eso es que acá vamos a notar, además de esta, hay otras flechas que apuntan a esa principal. Inclusive pueden aparecer otras más, ¿sí? ¿Por qué se da esta estructura de este modo? Porque en algún momento podemos estar en presencia de un problema realmente serio, ¿sí? Que puede estar en función de varios otros aspectos. Vamos a tratar, ay, perdón, espero llegar vivo al final de la clase. Estoy resfriado. Vamos a ver, por ejemplo, acá, cuando hablamos de las causas del hombre, eh, cuando decimos el hombre, estamos hablando de personas, ¿no? Pero las personas pueden ser en un entorno laboral, ya les dije, ¿no? Desde el portero que está en la puerta vigilando quién entra y quién sale, hasta el gerente que es el dueño de la fábrica, pasando por cada uno de los miembros de la empresa, inclusive tomando en cuenta al personal que viene de visita, al personal que trae materiales o el personal que lleva el producto, etcétera, ¿ya? O sea, por eso decía todo lo que implica a la acción humana. Entonces, sigue siendo general en ese sentido esta flecha. Entonces, este podría representar, por ejemplo, al operador, ¿sí? Entonces, el operador es un ser humano, entonces esa es la causa. ¿Por qué? Porque el operador, digamos que
en lugar de colocar 100 kilos, coloca 90. ¿Por qué? No le presta atención a la medida, ¿no? Al volumen que tiene que usar para ese trabajo. Este otro puede ser, qué sé yo, el administrador, ¿cierto? El administrador es otra persona que trabaja dentro de la empresa. No está en el punto donde se hace la fabricación misma, pero es una persona. Ahora, ¿por qué él intervendría como causa de un problema determinado? Porque él como administrador puede que tenga un buen criterio de pagos, por ejemplo, de deudas, pagos de la materia prima, pagos de salarios, etcétera. Hasta ahí digamos que él actúa bien. Pero hay demasiados descuentos, ¿sí?, que incomodan a las otras personas, que en este caso incomodaría, digamos, al operador, y el operador entonces se desquita con el trabajo que está haciendo, ¿no? Se enoja y dice, bueno, me pagaron bien, pues no tiene por qué salir bien los ladrillos, digamos. Entonces, ¿quién puede estar ocasionando esto? Un contador, digamos, ¿no? El contador que depende del administrador. O sea, al contador se le ocurre descontar por cualquier cosa, entonces él puede estar generando un problema al administrador, y eso es además el comportamiento del operador, se suman a esa misma causa humana y entonces direccionan un problema, ¿sí? ¿Qué puede ser? Y hemos dicho, una falla de producción. La maquinaria empieza a fallar porque no tiene carga plena, y esa maquinaria trabaja a carga plena. Y como no lo tiene, no puede compactar bien, y entonces la compactación no es buena, y al no ser buena, pues tenemos devoluciones de material. Y entonces eso es un problema, ¿sí? Entonces hemos encontrado una causa, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una máquina? ¿Quién se anima a dar un ejemplo de una causa que la máquina esté ocurriendo algo y que genere un problema determinado? No importa, cualquiera que sea un problema. A ver, ¿quién se anima? Cuando un problema sea la máquina. Un problema que represente que la causa sea la máquina y componentes de la máquina. Eso sería. A ver, un ejemplo, ¿quién se anima a hacer? Algo de participación. Puede ser el diseño de la máquina. Ya. El diseño de la máquina es un problema, sí, está mal diseñado. Hoy hemos visto tanto. ¿Cuál sería un problema ocasionado por un mal diseño? A ver, yo les doy uno. Un problema ocasionado por el mal diseño de una máquina, por ejemplo, en una empresa es ¿cómo se llama esto? La mala lubricación que se hace, ¿sí? Los puntos de lubricación son inaccesibles, son difíciles. ¿Por qué? Porque cuando han diseñado la máquina, no pensaron que ese punto de lubricación iba a ser un problema, ¿sí? Entonces ahí está. Puede haber, y hay, eso sí, bastante, ¿sí? Entonces ahí está, por ejemplo, el diseño, y el diseño además de una pieza específica, pequeña pero muy importante, ¿sí? Entonces, un punto de lubricación mal ubicado, mal diseñado, provoca una mala lubricación, y esa mala lubricación se debe a qué? A un diseño mal, mal pensado, ¿no? Y ese ocasiona problemas de qué? Por ejemplo, de desgastes de rodamientos, ¿no? De cojinetes, qué sé yo. Entonces ahí tenemos un caso. El entorno. El entorno, un ejemplo, puede ser, mmm, a ver, vamos a imaginar algo. Ok, hace años pasó una cosa. Era en Tarija, ahí adentro de Tarija. Hemos armado una planta y nos han llamado para decirnos que el disyuntor principal se había arruinado.
un disyuntor principal que tiene alrededor de 300 amperios, porque no recuerdo la cifra, el valor correcto, pero 300 y, pongámosle 300. 300 amperios es importante. Para que un disyuntor de 300 amperios como corriente nominal se arruine, tiene que haber algo serio. Nosotros, ¿qué pasó? En la fábrica se habrán equivocado de proteger. Revisamos los planos, las potencias, y nos damos cuenta que no, que de hecho tiene su margen. Que lo que podría pasar es que un cortocircuito importante, aguas abajo, podría hacer que el disyuntor actúe, pero eso no es más que restituirlo. Lo otro es que exista un recalentamiento tan profundo. Perdón, voy a bajarle a ver un ratito, voy a bajarle el volumen de esto. Ahora sí. Entonces, eh, puede deberse, ¿no? Hemos dicho, a un recalentamiento o una subida de corriente tan importante que represente un recalentamiento tan importante que pueda igual activar el disyuntor. Estamos hablando de corrientes por encima de 300 amperios. Entonces, eso tampoco era lógico, ¿no? Entonces, no había lógica en el reporte de que el disyuntor está dañado, que ya no da. Obvio, el que hizo el reporte era el operador que se encargaba de manejar la planta. No quedaba más que hacer dos cosas. Primero, mandar a fábrica y al importador que nos envíen ese disyuntor como repuesto. Caro el costo, todo. Creo que vino por Estados Unidos, toda una locura. Entonces, bueno, finalmente dijeron, vamos a pagar el repuesto, etc. Acto seguido, en lo que el disyuntor va en camino a la planta, nosotros nos hemos ido a la planta de La Paz a Tarija, en camioneta. El disyuntor se iba a tomar un par de días en llegar, porque un disyuntor de este tamaño no lo encuentras en cualquier tienda así disponible fácilmente. Así que encargado, se toma días, entonces nosotros también nos tomamos días y armamos un plan de visitas en el camino, así que nos hemos ido. Pasa que cuando ya estábamos en la planta, nos hemos dado cuenta de un gran detalle. El disyuntor no estaba dañado, o sea, no estaba quemado como nos habían dicho. Lo que pasa es que estaba trabado. ¿Sí? Han desconectado y no han podido volver a conectar. Eso ya no nos han contado esa historia, pues les decía, en mantenimiento a veces uno tiene que tener un tercer ojo para saber qué ha pasado. Porque el operador no siempre te cuenta lo que ha pasado. Entonces, resulta que el operador lo hemos visto, hemos analizado y ese disyuntor estaba trabado y obviamente el mecanismo ya estaba arruinado porque ese tablero lo habían abierto y como estaba abierto, el polvo minúsculo que hay en esa planta y además bastante, que el viento lo remueve, se ha entrado en el disyuntor. Descuido de un operador, sí. Vamos a ver enseguida. Aquí hay un efecto del hombre y hay un efecto del entorno. El hombre abrió la puerta, el polvo que había en el entorno ingresó en este ambiente, más bien que solamente fue el disyuntor. Bueno, más bien porque era el más caro. Los otros hubieran costado menos. Pero los otros estaban bien porque ahí era un compartimento de dos puertas, una para el principal y dos para el resto de los componentes.
Entonces, al desmontarlo, lo llevamos a la mesa, verificamos y en efecto había bastante polvo que había arruinado el disyuntor. Sin embargo, hemos podido restituirlo. Obviamente que ya el disyuntor en buenas condiciones estaba en camino, así que la planta pudo volver a trabajar. Lo que se proyectó que iba a estar parado 3 días y algo, lo hemos reducido a 1. Entonces, el primer día en la noche ya estaba activo la planta, terminamos de probar y al día siguiente empezó a trabajar. Hemos cambiado entonces hemos trabajado, mejor dicho, en el entorno después. Primero, hemos hecho construir como una especie de casetita. No había puertas, nada, pero lo hemos puesto como esas lonas de camiones, esas, ya, para que ahí por lo menos no se concentre el polvo por dentro, sino afuera. Eso le ha permitido, hemos modificado, trabajado en el entorno y entonces ya, ¿no? Hemos resuelto el problema. Pero fíjense que el entorno puede darte problemas. Y así hay otros casos. Me pasó en Oruro, en ese famoso arenal de Oruro, estábamos armando una lavadora de arena y a mí se me ocurrió igual abrirla. Bueno, no se me ocurrió por descuido, lo que pasa es que desconocía la finura que tenía esa arena de los arenales de Oruro. Tenía que abrir. Hemos abierto la puerta porque había que introducir los cables de alimentación de los motores para que el tablero haga su trabajo. Se suponía que una vez que llegábamos, conectábamos motores, arrancábamos porque el tablero ya estaba probado, arrancábamos y nos regresábamos. El hecho ese de abrir la puerta, conectar los cables, y ni siquiera he hecho ventarrón, simplemente el ambiente, ¿no? Sí, el ambiente. Era alrededor del mediodía todavía. Hemos colocado y no daba ni una botonera y no daba ni un contactor. Ahí nos hemos dado cuenta que ese polvo era menudo. Entonces hemos suspendido, hemos ido a conseguir algunas cosas, le hemos hecho las limpiezas necesarias, otra vez ahí con carpa hemos trabajado, terminamos de conectar, probar, cerrado la puerta, capuchones a las botoneras y a trabajar. Nos hemos quedado como una semana entre idas y venidas por algo que tenía que durar, no sé, unas 2 horas máximo, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta ahí, no ha fallado nada más que el entorno, es decir, el ambiente en el que estábamos trabajando, ¿sí? Entonces, a ustedes, si no les ha pasado, les va a pasar algo similar con la temperatura, la humedad, qué sé yo, tantos otros factores que pueden afectar y pueden ocasionar o causar un determinado problema, ¿sí? Entonces, esa es la otra. Ahora, vámonos, por ejemplo, a los materiales. ¿Qué puede ser el material? ¿No? El material, ya hemos dicho, a ver, imaginemos otro ejemplo. Estamos fabricando, que se estamos forrando cables, ¿no? Estamos aislando. Uy. Oh, nadie que estoy solo. Acá no voy a arriesgar a nadie más. Entonces, ahí estaba estábamos diciendo, ¿no? Materiales, ok. Vamos a forrar cables. Para forrar cables lo que se necesita, imaginemos PVC en granos, ¿no? Y lo que se hace es calentar, literalmente se hierve, se vuelve líquido. Entonces, y eso empieza a bajar, no es un líquido totalmente, es un líquido semilíquido, digamos, tipo gelatina, una cosa así, espeso, digamos, ¿no? Permítame una densidad mayor. Entonces, baja eso mediante una especie de embudo, ¿sí? Y va al molde donde está circulando el cable continuado, y entonces va y baña, ¿no? Entonces, y como tiene moldes, pues va bañando e inmediatamente se va enfriando, y al enfriarse, pues va tomando ya la forma del aislante del cable. Simplemente en la misma proporción de incremento del diámetro o sección.
Entonces ya al final se enfría, va y un láser, le pone el código y todo y ya, ¿no? Y corta en la medida en que se tiene que enrollar o empaquetar. Normalmente ese es, palabras muy sencillas, el, el aislamiento de un conductor, ¿no? Entonces, ay, perdón, ay, me están reportando algo. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ahora, ¿dónde estaría un problema relacionado con el material en ese proceso? Digamos que este PVC que viene en granos, ¿sí? Eh, supongan que ha venido contaminado, ¿sí? Contaminado, qué sé yo, con otras cosas. Eh, un ratito. Ah, ah, ya. Entonces, viene contaminado, ¿no? Qué sé yo, con pelusas, puede venir contaminado con restos del envase que ha sido, donde contenía, digamos, unos plásticos, restos de plásticos, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? El material va a pasar por ese mismo proceso, pero como está contaminado, primero que no va a tornarse muy bien el color que tiene que tornarse, aparecen unas líneas. Segundo, que no es consistente, entonces en un momento en el que se está enrollando se abre, porque como no es contaminante, no es el mismo material, no se cierra bien, entonces se abre, ¿no? Aparecen heridas. Entonces ahí aparece un problema, ¿no? De la fabricación en el tema del aislamiento de cables. Y se han dado así. Entonces, ¿qué se hace? Se revisa por pasos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Es el material, es el material. Del material, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es la baja calidad del PVC? Pues no, tiene contaminantes. Ah, entonces hay contaminantes que están ingresando junto con el material. Entonces ahí se determina cuántas bolsas, ¿no es cierto? Cuántos lotes, cuánto ha costado. Entonces ahí ya vamos estableciendo otras razones en base a ese problema. Entonces una vez que se sabe, se agarra el lote, el paquete, qué sé yo, que tiene ese problema, pasa por un control de calidad nuevamente y entonces se reemplaza por uno que sí cumpla todos los requisitos y entonces volvemos y superamos el problema. ¿Ya? Ahí está una razón por el tema de los materiales. Ahora, ¿qué sería el método? ¿No? Eh, a ver, un ratito, voy a reportar algo más. El método, ya hemos dicho, es el modo en el que hacemos las cosas, ¿no? Es el modo en que, el cómo se hace. Este modo, entonces, vamos a decir, ¿qué puede estar pasando? ¿No? ¿Qué puede estar sucediendo? Eh, este método nos va a decir los procedimientos, va a decir los pasos, ¿no es cierto? A ver, ¿qué estamos haciendo? Ay, perdón, alguien ha escrito, yo descuidé. Voy a leer ahora. ¿Okay? Alguien me ha estado escribiendo en el chat. Voy a aprovechar para leer. Dice los colegas David, yo trabajaba en una embotelladora. El problema más recurrente era la calibración de válvulas para el diferente tipo de productos, para diferentes tipos, claro. Sí, 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 de acuerdo, ¿no? O sea, los moldes, por ejemplo, ¿no? Sí, en efecto, ahí hay un problema porque las válvulas cierran y abren y en una igual, se taponean por contaminantes y ya no te gradúas, es un problema, en efecto. Por eso a veces van a ver ustedes estos cursos sobre válvulas, es un mundo las válvulas. Buen ejemplo, colega, gracias.
Entonces, el método, ¿sí? El método es el cómo lo hacemos. Probablemente, eh, bajo un esquema de ejemplo, eh, bajo este elemento de cualquier trabajo, digamos, ¿no? Vamos a ver el método. ¿Qué es lo que hacemos primero? ¿No? A veces, cuando alguien diseña un método desde un escritorio, eh, normalmente comete estos errores. Por eso les decía al empezar nuestro curso que para hacer gestión uno tuvo que haber hecho ya la actividad de mantenimiento. Solo así el proceso o los métodos que va a diseñar van a ser lo más cercano a la realidad, ¿sí? Porque pueden haber errores, pero van a haber menos errores en tanto quien lo diseñe sepa o conozca y haya hecho este tipo de trabajo, ¿ya? Esa es una diferencia cualitativa importante. Eh, entonces, imaginen que un procedimiento esté mal hecho, ¿sí? Un protocolo, ¿sí? Es como cuando decimos, vamos a revisar los EPP, ¿no es cierto? ¿Y qué revisamos primero? Casco, bota, guante, ¿qué revisamos primero? ¿No? En algunos casos no importa, ¿no? Es EPP, pero en otros casos, por ejemplo, como cuando hablamos de herramientas, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo identificamos una herramienta defectuosa y cómo identificamos de una herramienta en buen estado? Hay un procedimiento, ¿no es cierto? Hay un procedimiento para verificar herramientas. Y si no sabes clasificar bien estas herramientas, puedes estar llevando herramientas, por ejemplo, con aislamiento dañado y puedes estar provocándote un accidente o un incidente, por lo menos. Entonces, eso ya se refleja como un problema. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento que no hemos hecho correctamente. Primero teníamos que aflojar un perno a este lado, abrirlo y luego abrir este otro. Este era para liberar un poco la presión y este otro lo abrimos para ingresar, por ejemplo, qué sé yo, algún tipo de combustible, un líquido, ¿no? Que necesita tener una aireación al momento de llenar. No he destapado, lo he llenado, ha colapsado y me ha generado un problema. ¿Qué es eso? Alguien no me ha indicado muy bien el procedimiento. He seguido, pero el procedimiento no estaba bien hecho, ¿no? Entonces pueden darse efectos así. Hay un procedimiento, sí, pero ese provoca problemas. ¿Por qué? Porque no se ha estudiado muy bien la forma de cómo realmente se tienen que hacer ese proceso para ese tipo de actividades. Ahí va una razón importante. Ahora vamos a la medida, ¿sí? La medida, en términos generales, son las métricas. Las métricas que nos van a dar... eh, ay, terrible. Ya. Las métricas nos van a dar, por ejemplo, el cómo estamos haciendo las cosas, o sea, qué tan bien estamos haciéndolas. Vamos a irnos con un ejemplo un poco más claro en términos eléctricos, ¿no? Imaginen ustedes que tenemos que hacer la medición de los parámetros eléctricos dentro de un CCM. ¿Qué representa esta tarea? Representa llevar instrumentos con categoría 3, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener niveles de tensión importantes, corrientes nominales importantes, distancias de acercamiento peligrosas, ¿no es cierto? Probablemente no tengamos la posibilidad de aplicar estas 5 reglas donde dice que hay que desenergizar porque necesitamos medir efectos de el mismo tablero, es decir, comportamientos de corrientes, comportamientos de voltajes, en fin. Entonces, para eso nosotros llevamos un instrumento. Ahora, ¿qué pasa si el instrumento está descalibrado? En instrumentación, por ejemplo, eso es vital, ¿no es cierto? Pero en algunos parámetros como la tensión de alimentación, por ejemplo, no es mucho problema si está variando, ¿no? A menos que sea estrictamente necesario tener una medición cabal al respecto.
Ahí va entonces un detalle. Si el instrumento no está calibrado, ¿qué puede pasar? Que los datos que yo obtengo van a ser errados. Y si son errados, puedo tomar decisiones incorrectas. Y esas decisiones incorrectas me pueden llevar a efectuar o a ocasionar problemas. ¿Sí? Entonces, ahí está un ejemplo, como el hecho de las medidas, de la causa de la medida, me puede generar igual un problema, ¿no es cierto? Entonces, no hay que olvidar eso. Bien, hemos visto una por una. En los hechos, cuando uno está analizando un problema o cuando se da un problema, normalmente muy pocas veces se debe a una sola causa, ¿sí? Muy pocas veces. Eh, Normalmente un problema es ocasionado por dos o más razones o causas, ¿ya? Que pueden conducir a ese efecto. Entonces ahí está un gran detalle, ¿no? Tenemos un problema que es causado por varios elementos de causa, ¿sí? Ahora, una de las cosas que siempre puede pasar es que el ser humano está implicado en la mayoría de las causas de estos problemas, ¿ya? Porque el ser humano es el que termina instalando las máquinas, el ser humano es el que determina el entorno, determina en el sentido de que no se fija o puede obviar algunos elementos del entorno. El hombre es el que ve los materiales, el hombre es el que determina los pasos a seguir, el hombre es el que establece la medida, o sea, el hombre normalmente está siempre implicado dentro de las causas que pueden ocasionar un problema. Y obviamente después aparecerán los otros, ¿no? En la medida en cómo es la característica de un problema. ¿Sí? Bien, colega.